Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de Teoría y Comportamiento Organizacional. Y en esta ocasión vamos a profundizar sobre las organizaciones. Como vimos en la clase anterior, es el espacio donde suceden los fenómenos del comportamiento organizacional. Las organizaciones son un elemento constitutivo de la sociedad en la que vivimos. Solo pensemos que estamos rodeados de organizaciones las cuales influyen entre sí, influyen en su entorno y a nosotros mismos con cada una de sus acciones y sus intervenciones. Por eso es un estudio tan relevante el de las organizaciones y el del comportamiento, porque con la producción de bienes y de servicios que desarrollan, las organizaciones, sean del ámbito público o del ámbito privado, indistintamente, afectan y moldean nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta, influyen en la forma en la que se desarrolla la sociedad. Y pensemos solamente en uno de los últimos avances, como por ejemplo son los teléfonos celulares. ¿Cómo sería la vida si las organizaciones que se dedican a estas tecnologías no los hubiesen desarrollado? O por ejemplo, si las organizaciones que regulan este tipo de tecnologías no hubiesen puesto algunos límites, qué es lo que hubiese pasado y hacia dónde hubiese ido. Por eso, entre sí y para con los demás, las organizaciones influyen permanentemente. Y como decía Fayol, la organización es uno de los elementos del arte de gobernar o del arte de administrar. Por eso es fundamental que podamos nosotros profundizar en sus elementos. Las organizaciones evolucionaron a lo largo del tiempo y con su desarrollo también los estudios de las organizaciones y el desarrollo conceptual, ¿no? De qué es una organización. Eso es lo que vamos a abordar un poquito ahora. Eh, Pensemos que el estudio de las organizaciones comienza con la primera revolución industrial y a lo largo del tiempo con las industrias 2.0, con la industria 3.0 y ahora con la 4.0, que es la industria de la información, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, nos encontramos con que se han desarrollado muchas teorías y muchos nuevos conocimientos, los cuales vamos a estar explorando a lo largo de la cursada. Pero vamos a retomar algunas propuestas más clásicas, como por ejemplo la de Zioni, que nos propone que las organizaciones son una entidad social, conformada por personas, conformadas por grupos, y que se constituye como un actor de la sociedad, la cual no es casual, la cual no es fruto del azar, sino que es intencionada y predeterminada. Ninguna organización nace de casualidad, sino que se conforma a través de la voluntad de una o más personas que deciden agruparse para llevar adelante el proyecto. Y por último, muy claro que tiene fines expresos, determinados. Esta organización que se conforma eh, de forma predeterminada e intencional, lo hace con un objetivo, lo hace con una misión, con un fin, el cual busca cumplir y busca desarrollar a lo largo de la vida que atraviesa la organización. También a esta definición, Barcos, que es uno de los autores que estamos en la bibliografía de esta unidad, agrega que las organizaciones vienen a satisfacer alguna necesidad, a contribuir con algún problema de la sociedad, a cubrir alguna demanda de las personas. Esa es una de las características que incorpora, y esto quiere decir que dentro de esos fines, dentro de esa misión, está que tenga una utilidad social, que ya sea una necesidad, y ahora esto es más reciente, una necesidad que es parte de la sociedad, o generando alguna necesidad que después la satisfaga con sus acciones. También agrega que sirven para modelar la conducta humana, lo cual permite preverla y permite saber cómo se va a comportar. Esto lo podemos ver mucho con las organizaciones que a través de sus acciones invitan a las personas a comportarse de cierta manera y por el peso y la carga simbólica que terminan desarrollando, las conducen hacia determinadas acciones. Y por último, algo muy importante que agrega, entre otras cosas, es que son parte de un conjunto
organizacional mucho más grande, que son parte de un sistema, esto lo habíamos dicho en un principio, lo cual significa que las organizaciones no son islas, no funcionan de manera separada, sino que, como dijimos, están en conexión permanente entre sí y con su entorno, con su contexto, con su medio ambiente. Por último, si bien hay muchos autores que hablan sobre las organizaciones, nosotros hemos seleccionado algunos que van a encontrar dentro de la bibliografía. Max Weber, que es un autor sumamente reconocido y clásico del estudio de las organizaciones, sobre todo del Estado, van a encontrarlo no solo en esta materia, sino también en otras. Lo que dice es, bueno, las organizaciones establecen relaciones sociales. Esto quiere decir que determinan el estatus de las personas, determinan un rol que deben cumplir, determinan una relevancia social y determinan también relaciones de influencia y de interacción. Se extienden en el tiempo, esto quiere decir que tienen la intención de durar y de permanecer incluso por encima de sus propios miembros. Pensemos que la idea de una organización es trascender a las personas que la componen y en todo caso irán recambiando, pero la organización seguirá siendo por lo menos en base en la misma. También una organización establece límites. Y cuando nos referimos a estos límites, hablamos de la diferencia entre lo interno y de lo externo, de permanecer y no permanecer, de ser incluido y no ser incluido. Esto muchas veces está vinculado con situaciones de estatus, pero también con los límites de la organización, hasta dónde uno es parte o hasta dónde se encuentra del lado de afuera. Y por último, funcionan en un contexto particular, lo cual quiere decir que una misma organización en dos lugares diferentes seguramente tenga y presente características muy diferentes, como el caso que podemos analizar muchas veces de las organizaciones internacionales como Coca-Cola, que seguramente tenga lineamientos comunes en todas sus filiales, en todas sus sedes, pero que en el caso de cada país va a tener sus propias tradiciones, va a tener su propia cultura y va a tener cosas que son muy propias del lugar donde se desarrollan. Esto es un caso capaz que extremo, pero puede pasar en cualquier otro. No es lo mismo en una organización que se desarrolla en un parque industrial que la que se desarrolla en un barrio residencial, en algún barrio como el que puede vivir cualquiera de nosotros. Van a tener y presentar características totalmente diferentes. El contexto termina siendo muy importante para las organizaciones y parte de eso también es importante la determinación de los límites que tienen las organizaciones. Bueno, sumando un poquito las diferentes acepciones, las diferentes propuestas que los autores anteriores que estuvimos viendo nos acercan, buscamos una definición que nos parece muy completa en cuanto a aunar todos los elementos que hacen a una organización. Y trajimos esta de Díaz de Quijano, que lo que nos propone es que, bueno, sí, las organizaciones son formaciones sociales. Son complejas, son plurales, son amplias, son heterogéneas, son diversas. Las organizaciones están compuestas por personas, están compuestas por grupos que son parte de sus elementos esenciales, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Tienen límites relativamente, dice él, fijos e identificables, porque es cierto que algunas tienen límites un poco más transparentes. Constituyen un sistema de roles y esto tiene que ver con la arquitectura, un sistema de autoridad, un sistema de comunicación, de cómo fluye las líneas de autoridad y las líneas de comunicación dentro del organigrama organizacional. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, los cuales están articulados por significados. Esto lo resaltamos porque los significados compartidos hablan de la cultura organizacional, que también va a ser uno de los elementos que vamos a ir viendo en la materia. Y tienen objetivos y fines específicos, los cuales son medianamente permanentes. Los fines de una organización no cambian casi nunca, y cuando cambian son un evento muy importante para la organización y la idea es que están pensados para perdurar porque son la razón de ser de esa organización en sí. Así como también el modo de conseguirlos. Esto hace referencia a la estrategia. Negociándolos
o imponiendo estos modos de conseguirlo, lo cual nos habla también del liderazgo. Todos estos son elementos que vamos a ver en la materia en las siguientes clases. La organización tiene una duración relativamente estable y continua, como decía Weber, están pensadas para mantenerse en el tiempo y para desarrollarse, y estas formaciones sociales se hallan inmersas en un medio ambiente en el cual se influyen mutuamente y en el cual intercambian de manera constante, también dependiendo de cómo son esos límites. Hay organizaciones que son mucho más abiertas a su entorno y hay otras que son un poco más cerradas. Muchos de los elementos que destacamos en esta definición y que están resaltados son los que vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes clases y que los vamos a ir desmenuzando para comprender cuáles son sus particularidades, porque nos van a hablar de la organización en sí misma. Decíamos, las organizaciones tienen elementos que son constitutivos, que son fundamentales para determinar su razón de ser y su funcionamiento. Habíamos mencionado a las personas como uno de los componentes centrales de la organización, porque en definitiva son las personas las que terminan dándole el carácter que tienen a las organizaciones. A través de su talento, a través de su forma de ser, determinan la cultura organizacional, entre muchas otras cosas, pero también podemos destacar a la arquitectura, que como mencionamos anteriormente, determina el esqueleto de la organización por medio de los flujos que tiene la autoridad y la comunicación. Dentro de una organización vamos a ver que existen diferentes modelos, vamos a ver que existen diferentes formas de determinar la arquitectura organizacional y que cada una va a tener un efecto y una consecuencia diferente en el resultado. Luego la tecnología, y en esto en el sentido más amplio de pensar la tecnología no solo como los recursos o los medios que posee una organización, sino también como los procesos que desarrolla. Alguno puede ser alguna herramienta, puede ser alguna maquinaria, puede ser algún elemento físico o material, o también puede ser un proceso, puede ser alguna patente, algún descubrimiento que hace la organización. Y también tenemos el entorno como un elemento central porque, como dijimos, las organizaciones no son islas, no están cerradas, no están nucleadas dentro de su propio ser, sino que están en intercambio permanente con el contexto y con el entorno. Entonces esto va a ser uno de los elementos determinantes de la organización. Bueno, pero ¿cuáles son los recursos con los que cuenta la organización para utilizar estos elementos y para, en definitiva, poder cumplir con su misión y con los objetivos que se plantean en un comienzo? En un principio tenemos los mal llamados, en este caso, recursos humanos, porque actualmente se desarrollan otras teorías que hablan sobre el capital humano o sobre la gestión del talento humano, entendiendo a la persona no como un recurso, como un elemento consumible de la organización, sino como un elemento diferenciador, como la entidad, dándole centralidad y relevancia a la entidad de la persona y del humano en las organizaciones. Luego tenemos los recursos materiales, hablamos aquí sí de elementos que la organización posee y consume para el desarrollo de sus productos, sus servicios o sus procesos. Puede ser desde un edificio hasta la materia prima con la que cuenta. Luego tenemos recursos económicos y financieros, hablamos de dinero sí por supuesto, pero también de acciones, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, criptomonedas. Ahora en la actualidad muchas organizaciones poseen esos activos y tienen una influencia muy importante en lo que puede y lo que puede no hacer la organización y cómo lo financia en el tiempo, ¿no? También tiene que ver con el acceso al crédito de las organizaciones y con cómo sustenta sus actividades. Luego tenemos recursos energéticos, muchas organizaciones poseen o recursos naturales o recursos energéticos, ya sea porque tienen la explotación de ese lugar, como puede ser un pozo petrolero, como puede ser una mina de sal, una mina de carbón, o también porque los consumen y deben adquirirlos para la producción de sus bienes o sus servicios. También tenemos los recursos intelectuales, que pueden ser ideas, propuestas de innovación, que pueden ser procesos, que pueden ser patentes. Es algo que está muy
en boga actualmente, como la vacuna del COVID, por ejemplo, que cada organización, cada laboratorio que desarrolló su propia vacuna, bueno, tiene en su propiedad y como un recurso de la organización ese desarrollo, por lo menos en la actualidad, ya que no está abierta todavía, lamentablemente, las patentes a que las puedan desarrollar otros laboratorios. Luego tenemos los recursos tecnológicos y aquí hablamos de la tecnología en cuanto a maquinarias y en cuanto a procesos e en cuanto a innovación con la que cuentan las organizaciones, desde un lugar muy sencillo y muy cercano, una organización que cuenta con mejores maquinarias, ya sea mejores computadoras, ya sea más modernas en este caso, o con mejores procesos internos de digitalización, va a sí tener una ventaja sobre las demás, pero también de la tecnología que puedan desarrollar. Por ejemplo, ahora estamos atravesando una escasez de microchips que está vinculada con la pandemia, por supuesto, y la virtualización de un montón de procesos, pero también con el aumento de la demanda de elementos virtuales, y eso hace que las organizaciones que desarrollan estos microchips, claro, tengan mayor demanda y tengan una ventaja comparativa, y por lo avanzado de esos procesos tecnológicos de desarrollo termina siendo que no haya otras que lo puedan hacer. Tenemos también recursos simbólicos que son tan importantes como los demás. Hay un libro muy interesante que habla de esto, que es No Logo, el cual hace referencia al capital simbólico con el que cuentan muchas organizaciones, que el nombre de Nike o el nombre de Google o el nombre de muchas empresas o organizaciones que nosotros podemos tener nos dan una referencia directa y tienen un peso para nosotros, que muchas veces queremos tener el producto más por la marca que por otra cosa. Esto habla de un peso simbólico, un recurso simbólico de la organización, como puede ser su logo, su marca, o también su tradición, su ética, su moral, ¿no? Muchas veces se hablaba que sucedía mucho que uno trabajando en determinado lugar accedía a un cierto estatus por trabajar en ese lugar, y estos configuran los recursos simbólicos que tienen las organizaciones, y entre todos estos son variables que nos van a determinar un poquito cuáles son las posibilidades y cuáles son las características de la organización de la que vamos a hablar. Bueno, luego tenemos a las propiedades organizacionales que hacen referencia a las cualidades que nos permiten entender cuál es su utilidad, cuáles son los efectos que las organizaciones tienen sobre la sociedad, entendiendo que, como dijimos, son sistemas que están en permanente interacción con el entorno y que influyen directamente sobre él. Acá lo que decimos es, bueno, nos permiten crear, poseer, mantener, transmitir y distribuir. Tomemos estos 5 elementos: trabajo, riqueza, tecnología, recursos, poder, conocimiento, símbolos y vínculos. Como verán, muchos están vinculados con lo que vimos en la filmina anterior, pero lo repetimos, la organización genera trabajo y por intermedio del trabajo también genera riqueza, porque permite que se pueda consumir, porque venden productos o servicios, pero también por medio del trabajo permiten que otros puedan acceder a los medios para tenerlos, producen tecnología, producen desarrollos, producen innovación, producen nuevos elementos que son parte de nuestra vida cotidiana, crean, mantienen recursos, los administran, ya sean recursos naturales, recursos físicos, recursos materiales, administran poder. Las organizaciones tienen una influencia muy importante en la sociedad y son parte de la puja de poder en la cual se desarrollan y tienen un peso muy relevante. Como dijimos, la producción de tecnología está muy vinculada con la de conocimiento o con la de producción de desarrollo. Símbolos, esto lo hablamos un poquito cuando hablamos de los recursos simbólicos, y también vínculos. Vínculos ya sea entre las organizaciones o entre las personas que componen a las organizaciones, sin ir más lejos.
cualquiera de ustedes puede dar cuenta de que en la universidad, la organización donde nos encontramos ahora interactuando, se producen vínculos, se genera una amistad, se conoce a diferentes personas, redes de contacto laborales, profesionales. Bueno, también esto sucede entre las personas, así como entre las organizaciones. Y de esa manera se van desarrollando los grupos. Estas son algunas propiedades de los efectos que las organizaciones tienen en la sociedad y como vemos son elementos muy importantes, por eso la relevancia del estudio que nosotros hacemos sobre la organización. Bueno, ahora bien, todas estas acciones, ¿no? Todos estos efectos que la organización tiene, todos estos recursos que la organización administra, todos estos elementos que constituyen a la organización suceden en algún lugar. Y eso habla del espacio organizacional. Tenemos el espacio material, que es una referencia bien concreta al espacio físico, que es una referencia bien concreta al lugar donde la organización se desarrolla, y luego un espacio simbólico, que aquí la definición se vuelve un poquito más ambigua, porque hay un espacio simbólico que tiene que ver con la influencia de la organización en términos de poder, con la influencia de la organización en cuanto a cómo interviene. Muchas organizaciones tienen mucho peso en determinados debates, en determinados problemas y hasta dónde se extiende y la relevancia social que tienen esas organizaciones es parte de su espacio simbólico. Y también ahora con la virtualidad también se desarrolla un espacio simbólico de esta manera, ¿no? Nosotros en este momento estamos en el espacio de la universidad, aunque yo estoy en mi casa y ustedes están en la suya. Y luego tenemos el espacio interior y exterior, el cual habla de qué es lo que está dentro de la organización y qué no. Qué es lo que pertenece propiamente dicho al interior de la organización y qué es lo que es el entorno, qué es lo que está por fuera. Estas son las diferenciaciones de espacio organizacional que van a ser importantes que consideremos a la hora de analizar nuestras organizaciones. Es decir, esto que sucede, ¿sucede dentro del espacio material o dentro del espacio simbólico? ¿Este espacio es interior de la organización o es exterior? Estos son elementos que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Como comentamos en un principio, hay muchos conceptos sobre las organizaciones, tratamos de reconstruirlos y de presentar una propuesta que complemente lo mejor de cada una de esas definiciones, y también hay diferentes enfoques, que es lo que vamos a ver ahora, ya que las organizaciones han evolucionado en el tiempo, han ido cambiando, y así también en la manera de pensarlas y el lugar desde el cual las analizamos. Una primera propuesta es el enfoque instrumental, el cual nos plantea a la organización como una herramienta para alcanzar los objetivos, el cual nos permite pensar y explicar a la organización por medio de estos fines que busca obtener, lo cual la plantea desde un lugar un poco más racional y más allá de su entorno, ¿no? sin dar cuenta de la importancia que a veces tiene el contexto en la consecución de estos objetivos. Luego tenemos al enfoque de interacción, el cual se explica por los individuos y por los grupos que componen a la organización, y de la interacción entre estas personas y estos grupos surgen las normas, surgen las estructuras, surgen los objetivos, surgen los medios de contacto y de relación, los cuales son determinados por las reglas que pone la organización y que también de forma retroalimentativa permite a la organización ser influida por sus grupos y por sus personas, ¿no? En este caso, el enfoque de organización se centra mucho en lo que sucede, en la cultura organizacional, y la organización puede explicarse por las interacciones que suceden adentro de su espacio. Y luego la organización como sistema, en la cual podemos ver a la organización como sistema social o como un sistema abierto. En cuanto al sistema social, de nuevo vuelven a aparecer la importancia de las interacciones, esta vez pensándola más en contexto de su entorno, a las personas no solo como lo que sucede adentro de la organización, sino como seres humanos que tienen una vida, una historia, una cotidianidad, que viven en un determinado lugar al cual esa organización está afectando con sus acciones, sea para bien o para mal. Y desde el punto de vista de las organizaciones como sistemas abiertos, habla de
el vínculo específico que la organización tiene con el entorno y cómo se adapta el de los inputs y de los outputs en cuanto a lo que la organización recibe del entorno y en cuanto a la que la organización devuelve al medio ambiente como producto terminado. No solo en cuanto a los servicios o a los productos que brinda, sino también al efecto que tiene sobre las personas, y esto habla desde el cuidado del medio ambiente, desde la influencia que tiene en la comunidad donde se desarrolla y cómo esta también a su vez la afecta a ella misma. Bueno, hasta aquí algunos elementos fundamentales para poder empezar a pensar a las organizaciones. Sin embargo, queríamos hacer una distinción que nos parecía importante. Muchas veces las organizaciones se confunden con las instituciones y en términos estrictos son dos cosas diferentes, así que queríamos plantear esa diferenciación porque también pensar el término institución nos sirve para nutrir al término de organización. Aquí presentamos un cuadro con diferentes propuestas, pero que en términos generales lo que nos propone es que las instituciones son interacciones, son ideas, son pensamientos, son reglas, son normas, son formas de vincularse, las cuales tienen un efecto en la sociedad y en las personas, el cual es ese efecto es normativo en términos de que influye y determina la conducta de las personas, buscando dar cierta estabilidad social, buscando dar cierta cohesión social, buscando mantener de alguna forma el status quo y la reproducción de la sociedad en el tiempo, de que las cosas sigan siendo como son o que vayan en el mismo camino en el que vienen transitando. Y lo hacen por medio de la cultura, lo hacen por medio de las estructuras, lo hacen por medio de las organizaciones. Estos son el canal por el cual las instituciones se manifiestan en la sociedad para poder tener este efecto regulador que mantenga el orden social. Este es un poquito, aquí van a ver la propuesta de 3 autores que las recortamos como para ver sus elementos más importantes. Puntualmente, las organizaciones tienen 3 bases que dan sustento a su institucionalidad, justamente, que es la que les permite tener este poder sobre la sociedad, como el uso social, y esto quiere decir de que esta institución sea aceptada, sea utilizada, sea reconocida por las personas sobre las cuales tiene influencia, que sea valorada como algo bueno, como algo positivo, que tenga una valoración social basada en la moral o en la ética o en los preceptos. Digo, esto no dándole una valoración positiva. Podemos no estar de acuerdo y podemos pensar que es necesario cambiar, pero para que la institución esté viva, tiene que haber una mayoría de la sociedad o una gran parte de la sociedad que le tenga una valoración positiva a esa institución. Y luego la regulación ejercida para que la institución sea tal, tiene que ser un mecanismo de influencia y de control sobre la sociedad. Para ponerlo en términos un poquito más explícitos, la educación es una institución y que seguramente tenemos una valoración muy positiva y entendemos que es fundamental para la transformación de nuestra sociedad. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, la educación pública es una institución muy importante dentro de nuestro país. Y la escuela o la universidad, en este caso nuestra universidad, son organizaciones que se encargan de manifestar a la institución, en este caso la educación, así como un juzgado es una organización que está atravesada por la institución de la justicia, o como una iglesia como organización representa a la institución religiosa,
Y estas son las principales diferencias. Lo que tiene la institución es que es una noción mucho más abstracta, es una noción mucho más intangible. Entonces a veces nos puede costar un poquito imaginarlo, nos puede costar un poquito traerlo a la mente porque, bueno, son elementos que no están visibles, sino que se perciben a través de la influencia que tienen en las personas y en la sociedad. Entonces, al ser elementos diferentes, pero que están en permanente vínculo, queríamos destacar algunas de las interacciones que son sustanciales entre las organizaciones. Como decíamos, la escuela y la educación, la iglesia y la religión, un juzgado y la justicia, ¿no? Cada institución y cada organización están en permanente vínculo, porque la organización es el soporte material, es por donde se manifiestan las instituciones. Es el medio por el cual la organización tiene efecto, la institución, perdón, tiene efecto en la sociedad por medio de las organizaciones que son parte y que defienden y que reproducen esa institución. Son componentes vitales de la dinámica social, porque la institución, al tener la intención de mantener el status quo y del rumbo que sigue la sociedad, de alguna manera lo garantizan. Están atravesadas por muchas instituciones, algunas organizaciones, no solo por una, y están en permanente cambio e interacción entre sí. Y por último, para finalizar, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de organizaciones. No todas son empresas, si bien la mayoría de la bibliografía especializada está orientada al análisis de organizaciones empresariales privadas, vamos a encontrar que aparte también hay empresas públicas, como por ejemplo el caso de YPF, que es una empresa, pero de mayoría de composición pública en su directorio. Entonces es una empresa en la cual su destino está gestionado por el Estado y por el gobierno. Luego tenemos las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil conformadas por personas que se reúnen sin fines de lucro para desarrollar alguna tarea o para cumplir alguna misión que es relevante para la sociedad. Y luego las organizaciones gubernamentales o también organizaciones intergubernamentales, puede ser un ministerio, puede ser una oficina descentralizada como el caso del ANSES, con mayor o con menor autonomía o autarquía, pero que están sostenidas por el gobierno, así como también hay organizaciones intergubernamentales como puede ser el caso de la ONU o como puede ser el caso de la UNESCO, por ejemplo, y que se desarrollan de la interacción de diferentes gobiernos, pero que tienen un fuerte carácter público y estatal. Estos tres tipos de organizaciones, si bien son diferentes porque tienen fines diferentes y su característica principal es justamente que persiguen objetivos distintos, tienen la particularidad de que nos permiten aplicar todos estos conceptos que estuvimos viendo y que vamos a ver más adelante de la misma manera. Todas estas organizaciones tienen las mismas características en cuanto a que poseen una arquitectura, poseen una cultura, poseen métodos de liderazgo, se le pueden aplicar métodos de liderazgo, poseen una forma de comunicación, y lo que vamos a ir haciendo nosotros es ir descubriendo a lo largo de esta cursada cómo podemos analizarlas para poder encontrar cuál es su situación actual y proponer diferentes proyectos, ideas, soluciones que permitan abordar y mejorar y hacer más eficiente a estas organizaciones. Eran muchísimas filminas, algunas las pasamos un poquito rápido, lo cual nos deja para el foro o para el encuentro sincrónico o para alguna de las instancias poder sumar preguntas, sumar dudas, pero no queríamos que se haga más largo, ya tiene más de media hora el video, así que les mandamos un saludo, esperamos encontrarnos en la próxima clase, esperamos que el material les haya parecido claro y cualquier duda, cualquier consulta que podamos ir abordando lo vamos viendo luego en las diferentes instancias que tenemos en el campus o en los encuentros. Les mandamos un saludo y chau.